A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Mi nombre es Victoria Kalugina Yereomicheva y vengo de la ciudad del sur de Ucrania, de Jersón. Pues ahora estoy trabajando aquí en Gijón, en una tienda de ropa, de dependiente. Y estoy aquí con mi hijo, que ya cumplió 21 años, va a cumplir 22. Y está estudiando, está sacando grado superior. En Ucrania trabajé de profesora de educación infantil. Estaba muy contenta con mi trabajo, la verdad que era, mi pasión de toda la vida. Mi deseo que toda la vida, desde pequeña, cuanto me recuerdo de mis deseos, era toda la vida. Quería ser profesora. Pues estoy en ello, ya entregué los documentos para que me homologuen por lo menos el título del grado superior y luego el bachiller primero, luego el grado superior y luego a ver si me pueden homologar el título universitario. Pero bueno, no sé, yo creo que a cierta edad es un poco difícil empezar de nuevo porque quizás tendrá que estudiar algo más, algunas asignaturas que me van a faltar horas, lo que sea. Porque todo es diferente. Pero bueno, ojalá. Yo me veo aquí en Gijón. Me siento muy bien integrada desde el principio. Lo que pasa es que lo mío es un poco distinto de otra gente que vinieron aquí. Me refiero a la gente refugiada, que mucha gente vinieron en lo que llevaban puesto. Lo mío fue una decisión tomada con calma. Bueno, con calma entre comillas, porque te cuento desde el principio. En el año 2018 me quedé viuda con mi hijo adolescente y con una casa recién construida, recién, no disfruté de ella. Y como ya la guerra en la zona de Donbass empezó en el año 2014 y en 2014 ya andaban los tanques hacia Crimea por la ciudad de Jersón, entonces ya lo teníamos un poco, de miedo. Pero, en ningún momento podía pensar que podemos llegar a este extremo. Veía venir algo. Esperaba que, esperar no, pero ya veía que el gobierno ruso va a querer la salida al Mar Negro, la salida al Mar de Azov, lo que está ubicado en la provincia de Jersón. Entonces, eso, y cuando me quedé viuda ya tomé la decisión de abandonar el país porque ya estaban más cerca la guerra. Ya teníamos muchos refugiados de la zona de Donbass en mi pueblo. Incluso una compañera de mi trabajo sufría que su hijo volvió de la zona de Donbass muy herido y eso me hizo como que ir pensando más rápido, Entonces cogí a mi hijo, le ofrecí, abandonamos el país, vamos para España. Era así, tocamos un punto en el mapa y vamos. Y yo en León tengo una amiga, es como mi hermana, llevamos toda la vida juntos, ya cumplimos más de 30 años de ser amigas. Y
me dijo ella en aquel momento que ¿qué haces ahí? Pues ya la cosa pinta mal y tal. Entonces me ayudó mucho a tomar la decisión, vamos. Pero al fin y al cabo estamos aquí en Gijón, no estamos en León. No, vinimos en avión. Vinimos en avión. El coche que tenía yo en Ucrania lo vendí para tener algo de dinero. Vamos, como tenía la casa recién construida y las cosas tenía nuevas, entonces decidí vender lo que tenía comprado para disfrutar de ello, la tele, o sea, los electrodomésticos. La casa no la podía vender tan rápido y tal. Y nada, vendí lo que pude y con el dinero que tenía de ello, vine para aquí. Porque como que ir con un hijo adolescente a un país desconocido y tal sin un duro no podía. Entonces fue así. Y nada más llegar a Gijón, pues nada, empecé a trabajar un poco y tal. Trabajé de cocinera, de empleada de hogar, de lo que podía trabajar, vamos. Y pues ahora estoy donde estoy de dependiente en una tienda. No, tengo permiso de residencia. Hubo una temporada que llevaba yo ilegal hasta que podía presentar todos los documentos para poder conseguir permiso de residencia. Mi hijo ya acabó aquí el cuarto de la ESO porque llegamos justo en el momento cuando él acabó en Ucrania cuarto de la ESO, pero tenía edad para cuarto de la ESO aquí. Entonces lo tuvo que volver a estudiar y nos pilló la cuarentena. Lo pasamos muy mal, la verdad. Porque llegamos en el año 2019, en 2020 ya entramos en la cuarentena. Lo pasamos muy mal. Este año fue muy difícil. Yo lo que tenía pensado, volver a Ucrania, vender mi propiedad y quedarnos aquí, comprar algún piso, lo que sea. Pero ahora ya no puedo ni eso. No puedo contar ni con mi casa ni con mi piso. Yo en Ucrania tenía una casa y un piso. Lo de piso no sé nada. Nada. Porque está en una zona de ciudad que está evacuada toda la zona, todo el barrio. No hay nadie ni para preguntar ni como tal. Incluso con el hecho de bombardeo de la presa en el año 2023, la de Nueva Kajovka, este barrio sufrió mucho porque está más cerca al río Dnipro. Y, por ejemplo, para que te des cuenta cómo es la cosa, mi piso está en un quinto y el agua llegó hasta el tercero. O sea, cómo está el edificio no sabemos. Sufrió mucho el barrio, sufrieron mucho los pueblos alrededor, que agua llegó hasta arriba. No había manera de esconderse a la gente. La verdad que por lo que me contaron mis compatriotas que quedaron ahí, vamos, algunos amigos, tal que las madres agarraron a los niños, yo no sé cómo se llama esta cosa, por donde sale el humo en una casa. Perdón, sí, es una chimenea. Agarraron a los niños en la chimenea para que les puedan salvar, porque andaban muchos voluntarios en los barquitos estos pequeños para salvar los que podían y no hubo manera. La verdad, mucha gente sufrieron perder a sus familiares. Actualmente, una parte de ciudad. Es que Jersón está dividido por el río Dnipro, la parte derecha de la ciudad y la parte izquierda. La parte derecha es Jersón capital y la parte izquierda es la provincia de Jersón. Entonces la ciudad estuvo en ocupación durante 9 meses. Lo salvaron, por decir, el 11 de noviembre en 2023, me parece. Sí. Y la otra parte está en ocupación, la provincia, la parte izquierda.
No es izquierda por izquierda, es por el río, la parte del río izquierdo, vamos. Y yo soy de Gerson Capital. Entonces está a salvo, pero a salvo también no se puede decir a salvo porque lo están bombardeando de 300.000 habitantes, porque Gerson es una ciudad bastante grande. De habitantes es como Gijón, más o menos. Pues imagínate que queda 20% de gente ahí. La gente más vulnerable, los que no pueden marchar, los minusválidos, la gente pensionista que no pueden ya. De hecho, tengo ahí mi tía que ya es jubilada y ella no es que no puede, porque yo le ofrecí venir para aquí, la quería ayudar, que incluso podía vivir en mi casa, pero dijo que si le toca morir, quiere morir en su casa. Vamos, que no hay manera con la gente mayor, vamos, que ya están acostumbrados. Y dice que voy a hacer ahí, que no pinto nada ahí, aquí en mi casa pinto algo por lo menos. Además tengo aquí mis animales, son palabras de mi tía, tengo mis animales, ¿quién les va a cuidar luego? Así son la gente. Mis primas, pero están a salvo, algunas ya están viviendo en otras partes de Ucrania, perdón, donde bombardean menos. Y nada, la familia más cercana está a salvo. Mi madre y mi hijo están aquí. Mi madre vive en Italia. Lleva muchísimos años viviendo allá. Y de hecho yo tenía oportunidad de huirme para Italia, pero nada, escogí España. No sé, estoy enamorada de España. ¿Cómo nació? ¿Quién lo hizo? Vamos, hay gente en Oviedo que empezaron con eso y luego la gente que llevan más tiempo aquí ya nos comunicábamos de alguna manera, también hablando de la guerra, de que cómo podemos ayudar y tal, pero cuando empezaron a venir los refugiados ahora, claro, nos juntamos, nos pusimos fuertes y íbamos con ellos a traducir. Hicimos una tipo atención al cliente, por llamarlo así, es que no sé cómo llamarlo de otra manera, que dejamos nuestros números de teléfonos, los que saben hablar español, para que en cualquier momento nos pueden llamar y hacer preguntas, como incluso acompañábamos a los médicos, a los colegios, con la gente. Yo la verdad conocí muchísima gente y vamos, les acompañábamos a donde podíamos. Mucha gente vinieron en lo que llevaban puesto. Algunos vinieron en sus coches, pero sin nada. Coche nada más. Los niños y vamos, era muy difícil. Era una temporada que me parece que ni me acuerdo cómo vivía. Al pasar unos 6-7 meses sentí como que me quemé emocionalmente, que no sabía ni qué hago, ni a dónde voy, ni cómo estoy. No me hacía estas preguntas, vamos. De todas clases sociales. De todas clases sociales vienen, eso sí, hay gente que podían vender sus propiedades ahí y comprar alguna inmobiliaria, algún piso, alguna vivienda aquí, y hay otra gente y estos, los que vinieron con algún dinero y tal, no están viviendo bajo protección ninguna en ONG, porque la gente, vamos, normal, que no lo necesitan, pero también hay otra gente, conozco yo muchísima gente que ya son jubilados o madres solteras que no tienen cómo, entonces claro, están viviendo bajo
protección de ONG de Cruz Roja, de ASEM, de otra ONG donde también estuve yo de voluntaria expansión que llamaba. Así, hay todo tipo de gente. Sí, mayoritariamente mujeres con niños. Aunque también vienen chicos, vienen de todo. Pues vinieron aquí, yo me acuerdo este día, el 15 de marzo, porque el día 17 de marzo ya les conocí a través de otra chica que es de aquí, me parece que la conoces, Lilia, que estaban viviendo aquí en un centro, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, en Viesques. Y vamos, que necesitaban todo. Incluso la profesora, que luego nos hicimos muy amigas, le compramos con otra amiga que fuimos a verles, compramos una tarjeta de móvil, vamos, para poder hacer llamadas, para poder tener internet y tal. Así fue como conocí a esta gente y desde aquí ya estamos con ellos. Creamos un grupo gracias a una chica que se llama Valeria. Ella fue que creó un grupo que se llama, si traducirlo así del ucraniano, hacemos cosas buenas juntos, se llama el grupo tipo así. Y nada, cada mes normalmente les preparamos la comida típica de Ucrania. Hacemos eventos. Vamos a verles para que la vida sea un poco más dulce para ellos. ¿Cómo vinieron? Cuando bombardearon la residencia donde vivían, porque son todos de una residencia, cuando bombardearon la residencia, por lo que yo me enteré, les llevaron a Leópolis. Y de ahí ya el gobierno español, es que no sé decirte exactamente cómo era la cosa, ¿vale? El gobierno español les acogió, o sea, el gobierno del Principado de Asturias les acogió y les trajeron para aquí. Están divididos. Una parte, los menores de edad están en una parte de aquí, en un pueblo, no sé si se puede nombrarlo, y otra parte está en Oviedo, los que son mayores de edad. No. En todo el tiempo que estoy aquí no pude. Hay mucha gente que vuelven que no pueden. Incluso conocí una familia de un matrimonio con 3 niños. Vivían bajo protección de una ONG, vivían en un hotel y los niños no podían con el idioma. No podían ni con amigos. Es que, claro, los niños tenían una edad muy difícil, eran adolescentes. Entonces, estaban casi amenazando a la madre, vamos, volvemos, que no podemos. Y al fin y al cabo volvieron a Ucrania, viven ahí, estoy en contacto con ellos. Y la verdad que los padres se arrepienten muchísimo porque están bombardeando, los niños estudiando desde casa, vamos, online. Yo lo sé que es estudiar online porque el año que pasamos aquí, el año 2020, cuando era la cuarentena, era muy fuerte para los niños sin salir de casa. Eso es mucho más fuerte todavía, con bombardeo y todo. Se arrepienten muchísimo, pero bueno, ya dice, yo aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi casa, ¿cómo podía yo vivir ahí? O sea, vamos, que hay gente que no podían integrarse, pero también hay mucha gente que está estudiando, yo conozco muchísima gente, otra gente que, vamos, estaban bajo una ONG y de repente encontraron trabajo, salieron
De ahí y ya están trabajando por su cuenta, ya pueden cambiar cuando salga la ley su tarjeta desde protección temporal a una tarjeta de residencia normal. O sea, conozco mucha gente así, otra gente que está estudiando, que están homologando sus títulos. También hay mucha gente que ya están trabajando. Claro, hay tanta gente que están homologando que el gobierno español creo que no puede con todo. La verdad que sí, que la gente, en la mayoría, son buena gente, aunque hay de todo, como en todo el mundo. Casi no le costó, la verdad, que llevaba 3 meses aquí ya estudiando y le quitaron el móvil en clase. La tutora le dijo que ya está, basta. Ya te defiendes bastante bien en español, así que no hay trampas más. Porque claro, los jóvenes querían tal, cositas ver en los exámenes, pero no, le quitaron el móvil enseguida. Así que nada, y yo creo que ahora mi hijo habla mucho mejor que yo el español y casi no tiene acento. Al venir aquí siendo adolescente, ya habla mucho mejor. Tiene amigos, tiene vida social y la verdad que para nosotros es muy importante tener una vida social. Yo en Ucrania trabajando de profesora, también estuve en el AMPA de instituto de mi hijo y vamos, cualquier actividad estuvimos y nos faltaba muchísimo, sobre todo los primeros años nos faltaba muchísimo porque cuando llegué yo a Gijón no conocí a nadie, a ninguna persona. Luego empecé a conocer chicas de Oviedo a través de Facebook, a través de grupos. Y cuando ya empezaron a llegar la gente refugiada, pues es de ahí cuando conocí toda esta gente que creamos este grupo. Vamos, como dicen, sin malo no hay bien. No sé cómo es el refrán este. Pues la verdad que sin malo no hay bien. A los dos, pues a la gente refugiada yo creo que sí. España, o sea, la Unión Europea y España yo creo que sí, nos protege suficiente. La gente recibe estudios, tienen derecho y posibilidad de aprender idioma, de aprender nuevo oficio si no puedes trabajar en tuyo. Y yo conozco mucha gente agradecida. Lo del país, no sé, nunca puede parecer suficiente cuando tu país está sufriendo. Es más difícil contestar a esta pregunta. Sobre la esperanza, pues estamos rezando que se acaba pronto todo eso. Mi esperanza es que esto se acabe en este año. Este año se acaba. Es mi esperanza, es lo que quiero yo. Yo quiero ya, mañana. Que dejen de bombardear, que dejen de hacer sufrir a la gente que no tienen culpa. Del hecho de ser ucranianos. Por eso están matando. No veo yo otra razón. Sí. Sí, aquí en España sí, lo que me sorprendió, la verdad. Y me burlaban en redes sociales cuando yo subía vídeos, cuando hace poco estuvimos participando en los carnavales en el Troxo de Gijón. De hecho, ganamos un 5.º premio aquí en Gijón, nuestro grupo. Y subí yo vídeo en redes sociales grabando nuestro baile, nuestra presentación. Y sí, nos burlaron muchísimo. Viva Rusia. Escribían de todo. De las dos partes.
y la gente anónima y la gente con nombre. Pero de diferentes países, no solamente de Rusia, sino de Alemania, que me escribían en alemán, que me escribían en polaco, me escribían en español. Y vamos, nosotros defendiendo. Es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no callamos, nosotros abrimos, hablamos mucho de eso. En cada manifestación, en cada nuestro encuentro, en cada situación donde podemos hablar, hablamos y decimos. De hecho, te comenté lo de Presa, que cómo sufrió el pueblo de estar bombardeada la presa, que es una catástrofe ecológica, igual que la catástrofe ecológica de biosfera de Ascania Nova, que también queda en provincia de Jersón. Es una esfera biológica, con más de 3.000 especies, y ahora está bajo gobierno de los ocupantes. Y habían animales raros ahí, como caballo de Przewalski, que tenía su vivienda ahí, digamos. O sea que produjeron mucho daño, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino a la naturaleza. Es de lo que también estamos hablando. No ese es el sentido de odio. Mucha gente me dan como asco, estoy hablando de gente que están a favor de su gobierno. Ya lo sé que hay mucha propaganda, ya lo sé que tienen, durante estos años de gobierno de Putin, tienen en la cabeza metido que a los ucranianos hay que matar y tal. Pero no fue el Putin quien con arma mataba mis vecinos en mi pueblo cuando estaba en ocupación mi pueblo. No fue el Putin, fueron la gente rusa. No sabes cuántas familias han sufrido ahí. Incluso tengo yo gente conocida que desaparecieron. No sabemos dónde están. Vinieron un día, les cogieron de su casa, les llevaron a un sitio desconocido. Hasta ahora, ya han pasado 4 años, no sabemos dónde están, ni están vivos. Ni si están vivos, ni qué les está pasando. Entonces, no se puede hablar de odiar. Es un sentido que yo no quiero saber nada de ellos. Ya lo sé que también tienen niños, también son personas, pero es difícil. Es difícil de ser un buen humano hablando de ellos. Conozco el idioma. Hablaba en ruso, de hecho, toda la vida. Ahora no. Hablo en ucraniano, a propósito. Algo que quería decir. No sé, yo creo que dije todo. Yo agradecería al pueblo español por habernos ayudado tanto, porque colaboraron muchísimo. Yo te lo digo sinceramente, no encontré ninguna persona entre españoles que no quería ayudar, que no quería echar una mano cuando le preguntaban. Incluso mucha gente te echaban la mano sin que tú lo pides. Te ofrecían ayuda, te ofrecían todo lo que tienen, vamos. A usted.